como siempre. Primeramente, buenos días. Espero que ahorita lleguen sus demás compañeros y sea posible el desarrollo de la clase como siempre. Más que nada, les comentaba entre semana cuando les envié el mensaje a nuestro grupo personal la forma de realizar el examen. Yo ya les había comentado, ¿verdad?, que nos pedían cronometrado en la clase anterior, en la materia anterior, cuando tuvimos la oportunidad de estar con ustedes en Educación y Cultura. No se suscitaron muchas problemáticas, sobre todo porque tenemos el día de hoy, sábado, ¿verdad?, 23 de octubre, a partir de las 3 de la tarde. Ayer el factor lluvia me preocupó demasiado porque, como siempre les digo, esperen a tener buena señal, a tener datos, dependiendo la hora en que se van a conectar. La mecánica va a ser la siguiente, y en lo que se van anexando sus compañeros. Este formulario, y que ahora lleva temporizador, les di 2 oportunidades. No quiere decir que lo van a contestar una vez y 2 veces, no. Esto lo hice con la finalidad de que en caso de que se vaya la luz, en caso de que ustedes hayan abierto el documento y que no tengan buena señal, pues esperen a la segunda ocasión, ¿verdad? Porque yo voy a compartir el documento unos minutos antes de las 3 de la tarde. Buenos días, chicos. Y resulta que ustedes van a ingresar a partir de las 3. Yo ya hice la prueba porque es la primera ocasión que lo estamos utilizando. Yo espero llegar a buen término. Les comentaba que el licenciado Pedro amablemente nos compartió. Revisamos el tutorial, el pequeño video compartido, ¿verdad? Y que esperamos que dentro de lo que es el tiempo, yo siempre les he dado 60 minutos, lo que es 1 hora. Siento que es un tiempo razonable dentro de las líneas que llevamos, ¿verdad?, en estas 2 semanas, y esta que es prácticamente esta clase, traté de adaptarla de acuerdo a los conceptos que quiero manejar y de acuerdo a los temas importantes con 9 preguntitas. Yo les comentaba cuando les compartí todo esto del enlace, ¿verdad?, de la nueva forma de evaluarlos. Estas 9 preguntas con las cuales vamos a dar inicio antes del análisis crítico y reflexivo de nuestra semana. Recuerden que la semana pasada pues hablábamos de estas instituciones sociales, cómo engloban, cómo están vinculadas, sobre todo del aspecto de la sociología, que es importante ver esta relación que se tiene, ¿verdad?, como parte individual, primeramente, nuestra identidad, y posteriormente la incursión que se tiene y la relación al momento de interactuar con estas instituciones sociales. El día de hoy, a partir de la continuación del contenido temático, pues vamos a estar hablando, chicos, del cambio social, de los fenómenos sociales, de los aspectos psicológicos, de las cuestiones demográficas, de qué manera estos cambios que se viven en la actualidad y que este aislamiento que se tiene por cuestión de la pandemia, pues es un cambio social significativo que va a traer consigo, ¿verdad?, a partir de la educación, a partir de lo social, a partir de la política, la cuestión religiosa. ¿De qué manera hablábamos a los inicios y el surgimiento de esta ciencia social o esta disciplina científica que trata de explicar todo a partir de la ciencia y que se apoya precisamente en otras subramas? Es un trabajo que ustedes están realizando de investigación para la próxima semana en cuestión de la pequeña exposición, ¿verdad?, de qué manera se relaciona con la psicología, de qué manera se relaciona con cada una de las ciencias descritas y sobre todo enfatizada en cuestión de la educación. ¿Qué cambios estructurales y significativos ha tenido a raíz de esa cuestión crítica de esos primeros sociólogos que vieron las desigualdades y que existen en la actualidad, ¿verdad?, que se puede ver esas clases sociales diferenciadas por distintos factores, que es lo que vamos a hablar el día de hoy? Lo referente a sociedad, lo referente a clase, lo referente a extracto social, estratificación, que ustedes ya iniciaron la semana pasada y que va muy de la mano, ¿verdad?, de estas siguientes unidades pequeñitas que fuimos adaptando al material compartido. Quiero decirles, chicos,
que estoy tranquila en el aspecto de la preparación que ustedes han llevado, porque en esta nueva modalidad de autonomía, donde nosotros como docentes y factor importante, ¿verdad?, en este proceso, en cuanto a hemos hablado del cambio que se quiere generar en ustedes, de hacer esos alumnos críticos y reflexivos, que a partir de ese surgimiento del que estamos hablando, de la sociología, de esos primeros hombres, donde la filosofía es la madre de todas las ciencias, y cómo a partir de esa perspectiva de cada uno, fueron viendo las desigualdades sociales y que era necesario, ¿sí?, el incursionamiento a partir de la ciencia y la mirada crítica de esos primeros sociólogos, pues precisamente ver qué realizar, ver ya nuestra realidad. Una vez que estamos a partir de la observación, de la aplicación de ese método científico, la aplicación de esas ciencias que dentro de lo que son las teorías y las leyes establecidas, es traerlos a ustedes a un contexto social de realidad. Ahorita dentro de las actividades que voy a tener en el transcurso de la semana, hablo de un estudio sociológico micro y macro social, es decir, estas relaciones y esta interacción que se tiene con la sociedad, pero de qué manera en cuestión política, en esos orígenes se dieron cuenta de un interés político por hacer cambiar a las personas que estudiaran, por hacerlas preparadas, ¿verdad?, a partir de la incursión de la revolución industrial, esta cuestión de las máquinas, el cómo hacer y elaborar trabajadores, ¿sí? No querían tener un conocimiento más amplio. Hoy por hoy nos damos cuenta que esta globalización y que este cambio de modernización que estamos viviendo y la incursión de la tecnología, ¿sí?, ha cambiado mucho en varios aspectos. Como a raíz de ese antepasado, a raíz de esa historia, una de las subramas que también tiene mucha relación, cómo conlleva este cambio en la cuestión no tanto ya de la cuestión laboral, ¿sí? Es decir, claro que vamos a incursionar una vez que terminamos nuestra preparación académica, nuestra formación, ¿verdad?, como tal, para incursionar en la vida laboral y parte de esa sociedad que demanda, ¿sí?, personas preparadas, personas críticas, reflexivas y que saben cómo actuar ante ciertas situaciones y el cambio social que se vive y que se va a vivir como seres cambiantes en una sociedad dinámica, ¿verdad? Pues es necesario prepararnos en todos los aspectos y más en nuestra temática que es esta sociología educativa, ¿verdad? Y que les planteaba yo cómo queremos hacer ese microestudio en cuestión cómo ha ido avanzando. Ya observamos, ya analizamos alguna problemática, qué diferencias o similitudes puede haber en una escuela pública a una escuela privada, cuáles son sus objetivos, ¿sí?, cuáles son sus metas, cuál es la visión que se tiene para formar a los estudiantes en la actualidad y para hacer reaccionar ese cambio social necesario, ¿sí? Ya no en el plano como se hablaba en un principio, ¿verdad?, a esos intereses políticos y que querían formar al trabajador únicamente para que realizara ciertas labores. De ahí se vienen ciertas injusticias, ¿verdad?, y que conlleva a la formación de los sindicatos, esta formación de grupos que tienen un interés en común y que lucha por los derechos e intereses de la clase trabajadora, ¿verdad? Cuando hablábamos de esa estratificación social que se da en cuestión de la clase alta, que eran muy poquitos y que se encuentra en la planta alta de nuestra pirámide, ¿verdad? Cómo viene esta clase media a la que casi la mayoría estamos inmersos y cómo viene la clase baja, donde viene también esta problemática de pobreza, mucha cuestión de migración, de cómo tienen que desplazarse de un lugar a otro y que son factores sociales que nos interesan, ¿sí?, como esa parte de preparación y que siempre hemos venido hablando, que ya venimos formando de esa primera estructura social llamada familia, donde adaptamos todos los valores, todo lo que se nos forma, papá y mamá con sus características muy propias, ¿verdad?, y las cuales van formando nuestra personalidad y nuestra identidad. De qué manera al momento de nuestro nacimiento somos unos seres asociales, ¿verdad? Nos estamos comunicando de diferente manera con nuestros papás porque aún no tenemos desde la cuestión del raciocinio, ¿verdad?, para poder interactuar. Pero una vez que ya estamos socializados y nos estamos dando cuenta de la realidad que se vive, es decir, ya tenemos planteado un proceso, una problemática, yo como individuo, ¿qué puedo realizar?
en el fin común, ¿verdad?, de esta comunidad o grupo social a la que pertenecemos. Entonces, son unos temas de mucha profundidad, chicos, pero que únicamente vamos a hablar de manera general y que con esa autonomía que ustedes tienen, el poder por cuenta propia, ¿sí?, estar inmersos en su formación y en su educación, y de qué manera nosotros los docentes los vamos guiando con algunas lecturas, con algunos trabajos, con algunas preguntas integradoras que nos van a dar la pauta para el aprendizaje significativo del que siempre hablamos, y que en este proceso de enseñanza-aprendizaje es importante que ustedes analicen su rol como estudiante y el rol de nosotros como docentes. ¿Qué técnicas y qué metodologías nos han funcionado? ¿Qué técnicas y metodologías antiguas es necesaria desecharlas? ¿Qué nuevas reformas educativas son necesarias anexarlo? Claro que desde el plano en cuestión de la educación pública y básica, ¿verdad?, pues se manejaban esas terminologías a partir de las revoluciones, a partir de estas independencias, a partir de ver estas desigualdades sociales que conocemos, ¿verdad?, por nuestras clases de historia, por la repercusión que se tiene hoy en día la pandemia, y qué cambio social trae en la familia principalmente, ¿verdad?, esta cuestión socializadora, esta cuestión que impacta a la sociedad en la forma del comportamiento que vamos a tener una vez que ya nos incorporamos completamente a la sociedad. ¿De qué manera influyó, ¿sí?, estos cambios? Porque siempre que hablamos de cuestiones de educación y de cultura, sabemos que desde el trato que se tiene en el seno familiar, desde el comer, la manera de alimentarnos, la manera de salir y caminar, ya estamos transmitiendo cultura. Esa cuestión que se crea el ser humano, ¿verdad?, desde la raíz de ser Homo sapiens. De qué manera es posible analizar, vislumbrar cada una de las problemáticas. Sé que el tema es extenso, chicos, pero quiero iniciar antes del dictado de esta unidad que vamos a ver en esta tercera sesión, los temas y las preguntas importantes que les voy a compartir y que es necesario, chicos, que contestemos primeramente, ¿sí?, para estar lo mejor preparados con las actividades que ustedes realizaron, con los complementos, con las investigaciones, con cada una de su desarrollo, ¿verdad?, en la primera semana, en la segunda semana, y lo que ustedes realizaron con investigaciones complementarias. Vamos a colocar primeramente como título preguntas importantes. Así lo subrayé. Déjenme con el temario para pedagogía, para darles ahorita la temática de esta semana. Recuerden el tema educación, el tema sociedad, y que ahorita vamos a ir viendo, puntualizando algunos conceptos. ¿Ya colocaron preguntas importantes, chicos? Hoy solamente 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiero pensar que es el problema por la lluvia, que afecta mucho, ¿verdad?, de nuestra comunicación y que es tan importante. Pero bueno, vamos a tratar de continuar lo mejor posible, y ya de todas formas yo les voy a estar compartiendo algunas imágenes y algunos links donde ustedes se van a apoyar para poder contestar, ¿sí? Bien, número 1. Autores más relevantes. ¿Sí se escucha bien, chicos? ¿Sí se escucha bien? Buenos días, Yajaira. Ok, muy bien, muy bien. Bien, chicos que se van uniendo, pues estábamos hablando de esta cuestión de la evaluación. Quiero que revisen el video que les reenvié, ¿verdad?, del licenciado Pedro, quien amablemente nos compartió. Ustedes ya tuvieron la oportunidad en la clase pasada. Yo me imagino que ustedes ya saben más o menos la mecánica, ¿verdad? Pero no está de más revisar nuevamente el material, y a las 3 de la tarde pues estar concentrados
revisar los trabajos que ustedes ya estuvieron realizando, las actividades yo en un momento más se las voy a ir asignando. Vamos a ir trabajando con esta mecánica como siempre, con la palabra integradora, ¿verdad? Con la pregunta de integración que nos da la pauta para el desarrollo temático. Entonces, primeramente iniciamos con preguntas importantes. Número 1. Autores más relevantes a la sociología de la educación. Únicamente los vamos a nombrar, porque en las siguientes clases ya vamos a hablar cada una de las teorías y la perspectiva que ellos ven y el enfoque de la sociedad en cuestión y materia educativa. ¿Hasta ahí estamos bien? Autores más relevantes de la sociología de la educación, maestra. Es correcto, Saraí. Bien. Número 2. Aportes que únicamente van a mencionar un solo hecho muy significativo en lo que ellos participaron, porque no vamos a ahondar, ¿verdad?, hasta las clases posteriores. Número 2. Aportaciones de Augusto Comte y Durkheim a la sociología de la educación. Recuerden que hablábamos, ¿verdad?, en la primera sesión, sobre todo en la introducción, de qué manera ya había unos precursores que hablaban de sociología y que hablaban de educación, pero como en todas cuestiones, ¿verdad?, sabemos que existen personajes, existen personas estudiadas, existen personas que se preguntaban. Muchas de las veces por eso hablamos de la filosofía como la madre de todas las ciencias, esa capacidad de poder discernir, de poder preguntarnos, esa capacidad de asombro del porqué de las cosas y buscar, ¿verdad?, una posible explicación a lo mismo. Es así como dentro de estos personajes pues se da el término de educación y el término de sociología, pero ya Durkheim como tal, que es conocido como padre de la sociología educativa. Entonces es importante únicamente englobar una de la terminología estudiada. Aportaciones, voy a repetir, de Augusto Comte y Durkheim a la sociología de la educación. Esa es la pregunta número 2. Ahí estamos bien, chicos. Número 3. ¿Aportaciones de quién? Aportaciones de Augusto, así como suena, Augusto Comte. Y Durkheim. Ya basta, gracias. Sí, y Durkheim a la sociología de la educación. A la sociología de la educación. Número 3, un concepto que también manejamos al principio dentro de los fundamentos. ¿Qué es la sociología de la educación? Número 4. ¿Qué pretende la sociología de la educación? No le puse ahí cuál es su objetivo ni nada. ¿Qué pretende la sociología de la educación? Es la número 4. Continuando con la número 5.
¿Cuál es la función fundamental? Está muy lento el internet. ¿Cuál es la función fundamental de la educación según Durkheim? Según Durkheim. Voy a continuar. La número 5 era ¿cuál es la función fundamental de la educación según Durkheim? ¿Ahí estamos bien, chicos? Número 6. Objetivos de la sociología de la educación. Objetivos de la sociología de la educación. Es la número 6. Ahorita reviso los mensajes en el grupo. Número 7. Son 9, chicos. Número 7. Características de la sociología de la educación. Pueden dejar un espacio de unos 3 o 4 renglones dependiendo la letra. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Características de la sociología de la educación. Número 8. ¿Qué es una entidad social? Número 8. ¿Qué es una entidad social? Y finalmente la número 9. ¿Quién es considerado el padre de la sociología? ¿Quién es considerado el padre de la sociología? Bien, fíjense muy bien, chicos. No sé si hasta ahí estamos bien o se les pasó alguno de los puntos. ¿Anotamos las 9 preguntas? Sí, maestra. Muy bien. Fíjense muy bien, chicos. La semana pasada, dentro de las temáticas, les comenté que uní lo que fueron 2 pequeñas unidades. En esta ocasión es igual. La semana pasada veíamos el origen y desarrollo del hombre y la sociedad. Ustedes me realizaron algunos ejercicios, he estado revisando en plataforma, aún hay algunos pendientes, ustedes saben que tienen hasta hoy sábado, ¿verdad?, para enviar dentro de las actividades contempladas. Estoy viendo la manera, ¿verdad?, de no enviar tanto lectura. La cuestión de investigación complementaria pues nos sirve precisamente para ir contestando cada una de los puntos a tratar en plataforma. Pero esa actividad yo les compartí una lectura de este origen y de este desarrollo de la cuestión del hombre, de las épocas, y en base a eso era una comprensión lectora donde ustedes iban a identificar
cada uno de los puntos tratados en los cuadros, ¿verdad? El día de hoy, dentro de lo que viene esta planeación didáctica que realizamos los docentes, coloqué la unidad 4 y 5 que son pequeñitas, ¿sí? Porque la unidad 6 y 7, que son un poco más extensas, pues vamos a abordar dentro de lo que es la cuarta y quinta sesión, ¿verdad? En la quinta sesión estamos enterados que tenemos el segundo parcial, pero estamos acomodando todo de modo de ir desarrollando de acuerdo a lo planeado, ¿sí? Bien, vamos a anotar ahora sí nuestra fecha dentro de lo que es. Primeramente vamos a realizar las preguntas ahorita que finalicemos y posteriormente vamos a interactuar como siempre con estas preguntas en cuestión de la estratificación, en cuestión sobre todo del cambio social, ¿sí? Vamos a colocar número 4, ¿sí? Que es la unidad 4. El tema es los factores sociales. Y dentro de este tema vienen 4 subtemas que vamos a colocar: 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Ahorita les voy a ir enumerando los factores descritos para esta unidad. El primero es el factor sociográfico, guión ecológico. Factor sociográfico, guión ecológico. Siguiente, que es el 4.2, como les mencioné, el factor antropológico. ¿Ahí vamos bien, chicos? Samuel, Arturo, Yajaira, Saraí, Eric, ¿sí se escucha? Sí, maestra. Ah, muy bien. El tema es los factores sociales. Es correcto, Saraí. Gracias, maestra. Sí. El primero es factor sociográfico. Sí, dime, Samuel. Ok, pensé que hablabas. Número 2, el factor antropológico. Sí, dime. De pronto hay interferencia. El tercero, el factor demográfico. Y número 4, el factor psicológico. Cada uno de los factores tiene una gran importancia dentro del desenvolvimiento y la forma de actuar que tenemos, ¿verdad?, en la sociedad. Y se habla mucho de esta pandemia porque es lo que estamos viviendo en el momento actual, ¿verdad? Y de qué manera va a traer consigo ciertas repercusiones y cambios sociales en cada uno de nosotros. Desde el seno familiar, ¿verdad? Hablamos desde varios aspectos. Bien. Continuamos con el siguiente tema, que es número 5, estructura social, y la cual ya iniciamos la semana pasada y que inclusive alguno de ustedes me comentaba de esta pirámide, ¿verdad?, en la cual viene la estructura social propiamente dicho en cuestión de clases, ¿verdad? De qué manera está estructurada, cómo lleva esa clase alta, media y baja. Entonces, es importante el replanteo de esta temática por el contenido que se vive dentro de lo que habíamos hablado de las instituciones sociales, ¿verdad? Y su relación que conlleva. Bien, en este tema de estructura social, chicos, llevan 3 subtemas. Van a anotar 5.1, 5.2 y 5.3.
No es que llevamos tanto avanzado, sino que recuerden que les he explicado, ¿verdad?, la razón del por qué realizamos esta adaptación a nuestro temario. En estructura social, el primer subtema es la vida social. Ese sería el 5.1. En el siguiente, que es el 5.2, es la comunidad rural y la sociedad urbana. De qué manera han tenido que enfrentar, ¿verdad?, muchos seres humanos en cuestión de buscar una mejor calidad de vida, el emigrar a otros lugares, el transporte, la alimentación, el vestir, el tener ese núcleo familiar y tratar de sobrellevar de la misma manera, ¿verdad? Sobre todo en la institución conocida como la cuestión que es el matrimonio, y de qué manera había antes cuestiones que eran mal vistas y que hoy en la actualidad, ¿verdad?, es una problemática social, pero que ya de pronto se quitan ciertos paradigmas y ciertos estereotipos y ciertas cuestiones que se tienen a referentes temas. Antes el divorcio era mal visto, ¿verdad? Una persona divorciada era cuestión de varios estigmas socialmente hablando, y como hoy por hoy es algo tan natural ver el divorcio, esa división de la familia, ¿verdad?, que conlleva y que tiene varios factores y que principalmente afectamos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces son cuestiones sociales de gran interés para la sociología, y que nosotros dentro de la sociología educativa pues lógicamente afecta a nuestros alumnos de diferentes maneras, ¿sí? Hablábamos del factor en cuestión de la comunidad, el 5.2, ¿verdad?, en la estructura social, la comunidad rural y la sociedad urbana. Ya únicamente nos falta el último punto, que es el 5.3, las clases sociales. Las clases sociales. ¿Listo, chicos? Esas son las temáticas a visualizar en esta tercera sesión. Maestra, ¿me puede repetir el 5.2? Sí, claro. 5.2, comunidad rural y sociedades urbanas. Y el último, que son 5.3, las clases sociales. Ok, maestra, gracias. Muy bien. Vamos a iniciar con una pregunta, chicos, antes de visualizarles los conceptos dentro de las preguntas que vamos a realizar el día de hoy. En el video de introducción que les compartí en nuestro grupo general, hablamos un poco de estas cuestiones. De qué manera, ¿verdad?, todos estos factores y todas estas cuestiones que suceden traen consigo un cambio social en varios aspectos, ¿verdad? Primeramente, existen fenómenos sociales contemporáneos, ¿sí? ¿De qué manera se dan